la doctora Nancy y Pablo realizaron una interesante presentación acerca del manejo integrado de plagas en praderas del trópico alto colombiano, donde se realizaron varias definiciones, como el concepto de plaga, como el concepto de umbral, como el concepto de control. Asimismo, mencionaron algunas de las principales plagas que afectan los pastos. Y el día de hoy, pues, la doctora Nancy y Pablo van a realizar una segunda charla en la que hablan acerca de la chinche de los pastos, que es una plaga que nos afecta especialmente en el pasto quicuyo. Pero antes de darle la palabra a ellos, quisiera como realizar unas cuñas acerca del curso. El día de ayer se les envió una encuesta para saber si o quiénes podrían asistir a la práctica que se realizará el día 25 de abril en el Centro de Investigación Tibaitatá. La encuesta estará abierta hasta el día de mañana. Esto se hace con fines de conocer pues, el número de personas y por temas logísticos. Em, Desafortunadamente, como se envió en la encuesta, pues el proyecto por el que se está financiando este curso, pues no tiene recursos para costear lo que es transporte hasta el centro de investigación ni alojamiento, pero dentro de las instalaciones tendrán refrigerio, tendrán almuerzo y tendrán transporte interno. La idea es que puedan disfrutar toda la jornada. Vamos a ver varios investigadores realizando diferentes charlas, diferentes prácticas. La idea es que sea algo muy práctico, no tan teórico como han visto ustedes en el curso. Eh, y pues los invito a que continúen realizando el módulo, el curso. Ingeniero, qué Eh, pena interrumpirlo, es que no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Todos me escuchan o solamente es Juan? Sí Sí, se No, escucha no le bien. escucho, Yo ingeniero. Ah, ok, escucho. gracias. Sí, bueno, yo también escucho, pero lo escucho con mucho eco. Bueno, acercarme un poco más, pues, un poquito el volumen. Ahora sí. No, señor, no se le escucha. Aparte de Juan, el resto me escuchan bien. Yo lo escucho Sí, perfectamente. Ok, Sí, se de escucha bien. pronto Juan tiene debe algún ser que Juan problema. debe otra vez Sí, de pronto entrar de nuevo. desconéctese y vuelve a conectar, Juan. De pronto puede ser eso, o si no, es la configuración del sonido. No, ya le Em, escucho, sí, ya le escucho. Listo. Entonces, con el tema estábamos hablando de la práctica, el 25 de abril, en horario de 8 a 3:30 de la tarde, todos cordialmente invitados. Los invito nuevamente a que realicen la encuesta. Em, Y bueno, los dejo con la doctora Nancy, con Pablo, para que realicen su charla. La metodología es la misma que la del martes. Van a hacer unas preguntas. Ustedes contestan con un número, 1, 2 y 3. Asimismo, ella va a hacer otro tipo de preguntas, en el cual ustedes contestan aquí en el chat y yo voy realizando las estadísticas. Bueno, doctora Nancy, la dejo ahí con sus estudiantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión y en el segundo capítulo del manejo de plagas y enfermedades de los pastos en el altiplano cundiboyacense. Javier, ¿me cuenta cuántas personas tenemos y si son los mismos de ayer o hay nuevos? Al momento tenemos o habemos 24 personas y yo veo mucho participante del martes. No sé de pronto si alguien es nuevo, podría escribirme un mensajito en el chat, por favor. Cristian dice que no asistió a la clase la vez pasada. Em,
¿Alguno más? ¿Alguien más? Francisco Sánchez, Lucio Orozco, Edgar Armando Asa. eh, Cristian dice que no le llegó la encuesta. La encuesta se envió al correo que ustedes enviaron, al correo electrónico o Javier, una pregunta. señora. Los que no vinieron el martes, ¿se supone que ya hicieron de todas maneras el capítulo 1 o no? Los que el miércoles ayer se subió el video, la grabación, para que ellos la vieran. Pero no sé si ya la realizaron. Aquí se le hizo la invitación a todas las personas que realizaron que por lo menos pasaron el módulo 1 del curso. Entonces, tal vez sí, tal vez no. Más o menos hay como 5 o 6 personas que dijeron que no asistieron el martes. Ok, bueno, porque de algunos de los conceptos que vamos a ver hoy ya en la práctica, pues, algunos que utilizamos en el módulo anterior, pero bueno, igual vamos a continuar. Usted me dirá Sí, doctora. si Francisco comenzamos o creo que qué. tiene levantada la mano y es respecto a lo de la encuesta. Em, si quiere me puede compartir su correo electrónico y yo le comparto el link para que realice la encuesta. Y Lucy pregunta, ¿la charla de ayer está disponible para verla por qué canal? Está en el módulo 5 del curso de praderas. Recuerden que para llegar al módulo 5 deben pasar la mayoría de quizzes con una nota superior a 7. Listo, Cristian, ya copié el correo y ahorita le envío la encuesta. Listo, doctora, ya podemos continuar. Gracias. Bueno, ya voy a compartir, me dicen si ven. Bueno, entonces, Todavía no veo. bienvenidos a todos. ¿No? Ya estoy compartiendo pantalla. Voy a volver a Ahí. compartir. Ok. ¿Ya la ven? No se ve blanco todavía. ¿No? No, todavía no se ve. Voy a volver me voy a desconectar y vuelvo a entrar. Ok. Ahora sí. No, pues yo no veo nada, no sé el resto. Pablo la ve de casualidad. ¿Alcanza a verla?
Aún no la veo. No, de pronto ¿Me sí no escuchan? la, no, No se no, ve, no no, se ve, no, señor. No, no la puede enviar a voy Pablo o a mí a para quitar compartirla. no, es que es súper pesada. Voy a quitar la cámara a ver si así me deja. Ok. Ahora sí. No, aún no se ve. No, señora. ¿Qué hago tan raro? Pronto Pablo no la tiene, a ver si le carga a Pablo. Aunque mi versión no es la última. No sé qué opina Nancy. Ya se ve la pantalla de alguien. También los invitamos a la encuesta, tal vez les llega por el spam, para que por favor también lo revisen como le sucedió a Cristian, que les llegó al spam. Ya, ahora sí ya se ve la presentación. Doctora Nancy, ¿no nos escucha? Bueno, era que me estaba mandando por dos caminos y estaban abiertos dos al tiempo. Tal vez era eso. Ahora sí me escuchan y están viendo toda la pantalla. Ya, ahora sí ya. Bueno, disculpen el impasse. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del módulo 5. Con Pablo les vamos a presentar las recomendaciones tecnológicas para manejo integrado de chinche de los pastos con área escénica en el altiplano cundiboyacense. Vale la pena contarles que esta es una oferta tecnológica de Agrosavia que fue aprobada el año pasado y está validada en 3 regiones del altiplano cundiboyacense y ha sido trabajado de la mano con todos los compañeros que han desarrollado los diferentes módulos del curso. Entonces van a ver qué temas, de pronto si ya vieron la regla forrajera, algunos van a saber qué es lo de renovación de praderas, el remanente del pasto que debe quedar. Entonces, dentro del manejo de chinche de los pastos, pues vamos a ver algunos temas de esos muy por encima porque sé que los profundizaron o los van a profundizar en los demás módulos. Entonces, Un para momentico, empezar, doctora Nancy. La mayoría de personas pueden ver, es que aquí Juan Bernardo dice que no ve. Quisiera saber si el resto de personas sí pueden ver. No, ingeniero, Rocío no se dice ve. que sí. Yo creo que Juan tiene un problema con el internet tal vez, sí, o parece que es Juan sí, porque el resto de personas ni responden que ven sí ven. ni escucha, sí. De pronto, igual que la doctora se desconecta y se vuelve a conectar. Listo, doctora, continuemos. Muchas gracias. Bueno, entonces Javi, ayúdeme.
preguntémosles a los compañeros cómo se sienten para iniciar esta jornada. Con muchas expectativas, contentos y entusiasmados o cansados, perezosos, con sueño. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Listo, hagamos el Para ejercicio que de la vez nos pasada. despertemos. Sí, entonces el uno es Ajá. votamos, si tiene expectativas, votamos por uno, si están contentos, dos, y si están cansados, con tres. Yo aquí voy digitando. Ujú. ¿Listo? Ya estoy contando. Más uno. Uno que está cansado, pero dice que está tomando tinto. Bueno, me Dos. parece bien. Más uno. Bueno, listo. Ya los que votaron dicen, a ver, los que se sienten con expectativas, 1, 2, 4, 6, 7, 10. Los que se sienten contentos, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11. Y los que se sienten cansados, eh, 2 personas. Entonces, para un total de Bueno, 23. De 35 que listo. habemos, 23. La mayoría están Bueno, entre expectantes y cansados. ¿Y qué? Y contentos. contentos. Bueno, me alegra que este capítulo los tenga con ese ánimo y para nosotros es satisfactorio poderles transmitir todo nuestro conocimiento. Como les decía Javier el martes, pues yo llevo 29 años acá en AgroSavia en Mosquera y mi tesis de maestría cuando inicié hace 29 años en Corpoica, ahora AgroSavia, pues mi tesis de maestría fue con todos los estudios básicos de chinche de los pastos, que hasta el día de hoy, pues algunos todavía son vigentes y es lo que se utiliza porque todo fue validado en condiciones de campo. Espérenme, preguntémosles si saben reconocer los estados biológicos de la chinche de los pastos, que escriban ahí en el chat. Un minuto para que no nos alarguemos tanto, por favor. Listo. Entonces, una primera pregunta, la misma Grevale y Jenny. metodología. Listo. Entonces, Cristian dice que no, Leonela Maya dice que no, Rocío Fénix dice que no, Andrés Felipe dice no lo sé, Esteban dice no, Víctor dice no, Francisco dice no, Santiago dice no, Jaime Leonardo dice no, Juan Bernardo Bastidas dice no. Bueno, Javier entonces Prada dice no. Pablito le queda la tarea de explicarles muy bien ahorita en el transcurso de la charla. La segunda, ¿reconoce el daño que hace la chincha de los pastos? Cristian dice que sí. Francisco no, Daniela sí, César sí, Andrés sí, Heidi sí, Javier Prada no, Jaime Leonardo no, Leonela Maya no muy bien, Santiago dice sí, Lucy dice que sí, Juan Bernardo dice sí, Edgar dice no, Víctor Andrés dice sí, Hernán David González dice que sí,
Listo, entonces estamos, Está como 50-50. bueno, listo. ¿Saben qué forrajes afecta la chincha de los pastos? Santiago dice que sí, Cristian dice que sí, Edgar dice que sí, Edgar Armando. No, ¿qué Germán forrajes? David No dice sé sí. si o no. ¿Qué forrajes No, ¿qué afecta? forrajes? Que me los Daniela escriban. dice Kikuyo. Ujú. Esteban dice Kikuyo, Santiago Kikuyo, Rocío Kikuyo, Cristian Kikuyo, solo Kikuyo. Jaime Leonardo dice que Kikuyo. Francisco Sánchez Poáceas, Rafael Molina Kikuya y Avena, Andrés Felipe Escobar Raigras. Han mencionado Kikuyo, Avena, Raigras y la familia Poáceas. Bueno, perfecto. Avena negra, dice Juan Carlos Vega. Ujú. ¿Saben o conocen si hay controladores naturales o enemigos naturales en las praderas? Controladores de esta plaga. Cristian dice no conozco. Y poner como cuáles si sí conocen. ¿Y cuáles? No, Jaime dice que no, Estefan que sí. Francisco no, Santiago no. Henry dice que las mariquitas, Oscar Ríos dice que no conozco, Daniela Bosa dice que no, Andrés Felipe dice que hongos, Rafael Molina dice que no, Esteban no, la mayoría han respondido no, uno dijo mariquita y uno dijo que hongos. Juan Bernardo dice que no, Esteban ya que no, César Lizarazo mariquitas, ya van dos con mariquitas. Jason Niño, insecticida extraño de ají. Juan Carlos Vega dice que hormigas. Bueno. Y si saben de algunas prácticas de manejo que se recomienden para este insecto, que las escriban ahí. Listo, algunas prácticas de manejo, si alguien conoce. Pastoreo, dice Cristian. No, como que nadie más, solo respondió Cristian ¿No? que con el pastoreo. Ujú. Andrés Felipe, pastoreo intenso. Francisco Sánchez, fumigación con orina de conejo. Le pregunta por favor dónde utilizan eso. Francisco, ¿dónde utilizan la fumigación con orina de conejo? O si nos puede contar un poco cómo lo hace. Ajá. Edgar dice que pastoreo temprano y fertilización completa. O si nos puede escribir, Francisco, si no tiene audio, Ajá. nos puede escribir, yo leo. Jason Niño, fumigación. Edgar Armando Asa, pastoreo temprano y fertilización completa. Heidi dice pastoreo precoz. Bueno, no respondieron más, pero ya nos estamos adentrando al módulo 6, que es el del pastoreo. Dice Francisco Sánchez, he oído que la usan en fincas de Saboya, Boyacá, junto con un insecticida. Esa es la respuesta de la orina del conejo. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces veo que hay poco conocimiento sobre la plaga, a pesar de ser la principal plaga del altiplano. No sé si es que los que están participando no son de la zona. Javi.
La mayoría, como hicimos la vez pasada, aquí hay zootecnistas, veterinarios y hay estudiantes. Pero de pronto sí nos pueden escribir de dónde son o de dónde provienen. Dice Ujú. Cristian que es totalmente de la zona. ¿De qué otras zonas vienen los que están aquí presentes en el curso? Quizás ¿Cómo? son de clima. Dice buenas tardes. De Sabana Occidente, dice Andrés Zuluaga. Cristian de Chocontá. Jaime Leonardo Largo de Málaga. Andrés, de qué zona es cada uno de ustedes? Altiplano Cundiboyacense. Juan Carlos dice Pacho, Cundinamarca. em, no sé, los de clima cálido también, dice clima templado Antioquia, Rafael Molina Bogotá Usme, Heidi Beltrán dice Mosquera, Lucio Orozco Popayán Cauca, Ferney Rojas dice el Cesar, Esteban Esparza Nariño y Cauca. Hay de todo, doctora, de diferentes Ok, regiones del bueno, país, listo. Bueno, de Ibagué, eh, Nariño Cumbal, Cali Valle, Sabana Occidente, del norte de Boyacá, Sativa Norte. bueno, Dice, no hay mucha incidencia de esta plaga a pesar de que es clima frío. bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a aclarar algunas de las respuestas que dieron sobre estas incógnitas. Entonces, el contenido que vamos a ver esta tarde es el complejo de Chinche de los Pastos en el altiplano cundiboyacense, su biología, el daño que causan, el comportamiento, prácticas de manejo integrado, muestreo y escalas de daño que se utiliza. Adelante, Pablo. De acuerdo. Entonces, entremos en materia. Estos resultados que nosotros desarrollamos relacionados con las chinches de los pastos se lograron en el marco de varios proyectos de investigación, entre ellos uno relacionado con el desarrollo de un sistema de manejo y alerta temprana, otro denominado Proyecto de Cooperación Colciencias, CNPq, que es una entidad del Brasil, y un tercer proyecto, en términos generales, denominado Ajuste y Validación de un prototipo de modelo para el manejo de la chinche de los pastos. Siguiente, por favor. ¿Ya la ve? Bueno, de Voy a esta cerrarme. forma, con el desarrollo de estos proyectos, encontramos que existe un complejo de chinches de la familia Hemiptera, perdón, del orden Hemiptera familia Miridae, y específicamente también de la misma tribu, Stenodomini, que están asociadas a los pastos del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, la principal, más frecuente de ellas y la que se constituye como un problema de plaga es Colaria escénica. No obstante, también está presente Colaria oleosa, está presente la nueva especie denominada Sinodomyris corpoicanus y Stenodemandina. Siguiente. Todos estos trabajos también contaron con el valioso apoyo del taxónomo de este grupo de insectos mítidos para el neotrópico, como es el profesor Paulo Sergio Fiusa Ferreira, el profesor jubilado de la Universidad Federal de Viçosa, quien mediante visitas tanto aquí a Colombia como de parte de él, como parte de nuestra a Viçosa, pudimos mm, determinar el marco que estábamos trabajando. Entre otras cosas, también se hicieron visitas a colecciones taxonómicas aquí relacionadas con el altiplano cundiboyacense para analizar otros especímenes de estas chinches relacionados. Con él, pues, se llegó a la conclusión de que teníamos a las especies Colaria escénica, Colaria oleosa, Stenodomandina y Sinodomyris corpoicanus, una nueva especie que determinamos en un trabajo muy interesante que hicimos con él, con el propósito de identificar las especies de chinches más frecuentes en el altiplano. Siguiente.
Pablo, perdón un momento, voy a cerrar mi cámara Sí, señora, sí, porque yo siento que está un poco lento en la respuesta. Bien, entonces antes de hablar de la principal especie plaga, hablemos de la nueva especie que en 2013 eh, fue bautizada precisamente por el taxónomo Paulo Fiusa como Sinomyris corpoicanus. Sinomyris pues correspondía a ese género y el epíteto específico corpoicanus fue como un homenaje a la entidad que en su momento se llamaba corpoica, a través de la cual se logró este hallazgo con este insecto, que si bien comparte el hábitat con Colaria senica y con las otras especies, en este momento no se le considera una plaga. Digamos que su hallazgo fue ocasional, aunque en determinadas condiciones se puede encontrar en unas poblaciones un poco más representativas. Es de distribución neotropical. El género, en particular, por ejemplo, ahí está la especie Sinomyris costicolis en Argentina, mientras que Corpoicanus fue allá tanto en Cundinamarca como en Boyacá, en un rango de altitudes un poco amplio, porque está entre los 2.500 a los 3.340 metros, aunque su presencia mayoritariamente se encuentra entre los 2.500 y 3.200 metros. Y los hospederos, como los otros chinches que estamos mencionando, son poáceas, poáceas presentes en praderas mixtas, en particular la falsa poa, el quicuyo y el regras. Siguiente. Este insecto, la particularidad es que tiene el adulto un color café pálido eh, y su forma del cuerpo alargada hacen que se camufle en los pastos, en particular en los pastos cuando ya están presentando sequía, entonces no es fácil verlos a primera vista. En el ojo desprevenido no es tan fácil de determinarlos. Aquí tenemos los estados del ciclo de vida de este insecto hemimetábulo, como es el huevo, la ninfa y el adulto, aquí la hembra y el macho. La ninfa se caracteriza por presentar franjas alternadas verde claro y verde oscuro a lo largo del dorso del cuerpo. Su ciclo de huevo a adulto tardó 49 días en condiciones experimentales. Siguiente. Esterodemandina es una chinche de mayor tamaño. Ella alcanza alrededor de 2 centímetros y es más frecuente en donde hay praderas con presencia predominante de avena o de falsapoa, en tanto que sobre el quicuyo no es tan frecuente encontrarla. No obstante, en Colombia ya se ha reportado en Nariño y Caldas, pero afectando otras poáceas, afectando también trigo, y se le encuentra en complejo con Colaria senica y con Colaria oleosa, que es otra especie emparentada. En cuanto a su ciclo de vida, en la siguiente diapositiva se encuentran sus huevos característicos y sus ninfas, que son de una apariencia diferente a las dos especies anteriores que hemos visto. Allí tenemos que su ciclo de vida tardó cerca de 58 días. Siguiente. Bien, estas dos especies, Sinomyris corpoicanus y Stenodemandina, causan un daño diferente
un poco diferente al que ocasiona colaria escénica. Nosotros pudimos establecer 4 niveles entre las hojas sanas, las hojas con inicio del daño, con un daño ya moderado y con un daño que causa incluso marchitez de los ápices de la lámina foliar del pasto. Es un poco diferente, más adelante lo vamos a comparar con el daño que ocasiona colaria escénica. Siguiente. Bien, colaria escénica entonces sabemos que es el insecto plaga más limitante de los pastos del altiplano cundiboyacense y del trópico alto. Si bien se alimenta de poáceas en términos generales, dado que hace más de un siglo fue establecido el pasto quicuyo, introducido desde África y naturalizado en todas las regiones de los altiplanos eh, andinos de Colombia, pues esta especie llegó a ser tan dominante que finalmente, por allá hacia los años 90 del siglo pasado, eh, Colaria escénica llegó a adaptarse de manera mm, eh, rápida y de manera expandida sobre esta especie de pasto quicuyo, de tal forma que se consolidó como un problema fitosanitario para esta especie de pradera. Es de Pablo, 1998, una pregunta. señor. Víctor pregunta que Sinodomiris corpoicanus y Sinodomiris costicolis son sinónimos. No, Sinomyris costicolis es otra especie que se encuentra en Argentina, como mencionaba allí la transparencia, pero por el momento apenas tenemos a Sinomyris corpoicanus. Listo, gracias. Bien, entonces decíamos que desde 1998 las poblaciones comenzaban a expandirse hacia el norte, hacia el Valle de Ubaté y Chiquinquirá y hacia el Alto Chicamocha. Y en el altiplano cundiboyacense está registrada en alturas que van desde los 2.500 a los 3.400 metros. Aquí tenemos a la izquierda la imagen de una hembra, aquí cerca de la vaina foliar de las hojas, probablemente disponiéndose a ovipositar o alimentándose de, del- de los tejidos de la hoja. El daño sabemos que es directo al insertar su aparato bucal y extraer los nutrientes de las células de la epidermis. Entonces, es un daño importante para la pastura. Aquí tenemos una pradera con unos focos bastante marcados, cloróticos, pero que no son uniformes en toda la pradera. Entonces, eso nos da una idea de cuál es su síntoma. Y aquí, con mayor detalle, un sector de la pradera en donde se notan ya los ápices marchitos. Siguiente. De esta forma, también en colaboración con el taxónomo Pablo Sergio Ferreira y también con el investigador de la Universidad Nacional de la Sede de Medellín, Gonzalo Abril, en conjunto con la doctora Nancy, se llegó a la conclusión de que anteriormente era llamada Colaria columbiensis a Colaria escénica. El nombre correcto actualmente es Colaria escénica. De esta forma se habla de que Colaria columbiensis es un sinónimo junior, pero para cuestiones de la literatura y la identificación adecuada de este insecto, lo conveniente es hablar de Colaria escénica. Sin embargo, es probable que todavía en alguna literatura o en algunos productos, eh, folletos de casas agrícolas, sigan empleando Colaria columbiensis, pero hace referencia a Colaria escénica el nombre apropiado. Siguiente.
Bien, ¿cuáles son los efectos que ocasiona colaria escénica sobre los pastos? Reduce la disponibilidad de forraje hasta en un 25% de la pradera. Reduce la capacidad de carga de las pasturas entre 0,2 a un animal por faregada. Se disminuye con la presencia y el daño que ocasiona colaria escénica. Además, disminuye la producción de leche entre medio litro y 5 litros por animal por día, dependiendo de los niveles con que se presente. E incluso disminuye la digestibilidad del pasto hasta un 10%. Podemos ver la siguiente, por favor. Ya está, ¿no la ven? Ya. En ciclo de vida de colaria escénica, entre huevo y adulto tarda alrededor de 60 días. Los huevos pueden durar entre 15, 25 días, pero pues para hacer esta medición empleamos condiciones controladas de 13 grados centígrados, un fotoperiodo de 12 horas, una humedad relativa alta, para obtener este valor, lo que da una idea de cuál sería el momento oportuno para su control y para el pastoreo de las praderas. Las ninfas que recién emergidas pues son muy pequeñitas, tienen la apariencia como de hormiguitas, no son fáciles de ver a simple vista, van gradualmente aumentando su tamaño hasta llegar a la ninfa 5, en donde ya se parecen mucho al adulto, más de 1 centímetro de longitud, perdón, de 0,7 a 0,9 milímetros de longitud, y las alas empiezan a desarrollarse hasta llegar nuevamente a su estado adulto. Siguiente. Bueno, los huevos son depositados por la hembra de manera protegida aquí en la vaina de las hojas. Entonces no es fácil ubicarlos tampoco en campo. Y allí se encuentran protegidos de los agentes que le puedan causar mortalidad en condiciones naturales, bien sea biológicos o de otra índole, abióticos. Siguiente, ahora sí. Mientras se muestra la siguiente, Cristian pregunta, ¿entonces el chinche siempre está listo para rotaciones de pastos más o menos a los 50 días? Antes, se habla de que una cifra prudente es 40 días o incluso si se pudiera desde los 35, también considerando que el pasto debe tener de 5 a 7 hojas, aunque me estoy adelantando un poquito al tema de manejo de praderas, pero es el método más conveniente de control, introducir el ganado a los 40 días en cada potrero. De esa forma cortamos el ciclo y nos evitamos incluso el uso de agroquímicos. Bueno, casualmente llegó la pregunta con la diapositiva. ¿Qué grado de daño tiene cada estadio? Bueno, todos los estados afectan al pasto. Desde que es ninfa 1 empieza a chupar el contenido de las hojas. Y lo que se ha establecido es una escala de daño para poder cuantificar en campo, de acuerdo a observaciones, ojalá semanales que se haga de cada lote, y tratar de detectar cuando aparezca el daño 1, que son la presencia de puntos blancos o cloróticos en las hojas. O Creo ese que es el la momento. pregunta se refiere al estado, sí, ¿qué hace más daño, la ninfa, el adulto? Creo que a eso va dirigida la pregunta. Sí, pues la pregunta está encaminada de cuál de ellos hace más daño, pues digamos no es fácil de responder, porque pues las ninfas, si bien son muy pequeñas, de todas maneras ellas no se mueven del pasto de una zona determinada, porque apenas pueden caminar, entonces
sin embargo están ocasionando un daño considerable. Los adultos que ya tienen capacidad de volar, pues pueden desplazarse y seguir haciendo el daño en otras zonas. Pero en términos generales, este daño lo ocasionan tanto tanto ninfas como adultos. Y además de eso, se estudió en términos cuantitativos la presencia de daño 1 representa, más bien, cuando hay una pradera con daño 1, esa pradera tiene una materia seca disponible de 7.513 kilogramos por hectárea. Cuando hay daño 2, tiene 7.309 y con daño 3, 7.021. Lo que ya implica la presencia del solo daño 1, 19% de reducción en la disponibilidad de forraje. Pero hay que tener en cuenta que solo al momento de detectar el daño 1 es válido ejercer algún control. Ya después, cuando hay daño 2, ya no hay, es perder el tiempo porque ya es un daño que se ocasionó y por más de que yo implemente alguna medida de control, no voy a revertir el daño. Es decir, si quiero implementar alguna medida de control, lo hago en el daño 1. Más adelante ya no se justifica. Siguiente. Bien, aquí está cómo se puede presentar en una pradera determinada los focos, porque este es un insecto que se presenta de manera agregada, es decir, no es de manera uniforme. Él, digamos, por alguna razón ingresó, llegó volando una pareja, pusieron huevos y gradualmente se fue incrementando la población. Entonces, no quiere decir que una distribución sea uniforme, sino la mayor parte de los insectos se distribuyen de esta manera, por focos. Y predominantemente en la transición de la culminación de la época seca hacia la época de lluvias. Siguiente. Ya me toca iniciar, Pablito. Listo, Nancy. Ahora vamos a continuar con Nancy hablando de estos dos aspectos. Pero otra vez no me deja compartir completo. Hoy está molestando mucho esto. No sé si es el internet o qué. Acá estamos viendo, aquí dice distribución espacial y altitudinal de Colaria escénica. Bueno, pero ya se fue. Es que si ve que no me deja compartir completo. Entonces puede que se pierdan. Bueno, vamos así. Dada la importancia de esta plaga, ¿me están escuchando todos? Sí, se te escucha. Bueno, dada la importancia de esta plaga, se han realizado muchos estudios y pues en el 2002 el ICA hizo unos estudios que permitieron conocer que para la época la menor incidencia estaba en los valles de Barranquilla, que es muy reducida. Sobre los 2.700 las poblaciones eran muy bajas y en zonas altas, es decir, por encima de 2.900 o 3.000, era nula. Sin embargo, entre 2010 y 2011 hicimos un estudio donde hicimos un muestreo en todo el altiplano, en 120 fincas, encontrando presencia de colaria en 98 de ellas, de las cuales estaban ubicadas entre 1.600 metros y 3.100. Entonces vean cómo en 8 años la plaga ya se distribuyó, tiene esa capacidad de distribuirse tanto espacial como altitudinalmente, ya la encontramos por encima de los 3.100. Y las mayores poblaciones que encontramos en este estudio estuvieron entre los 2.500 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué nos permite concluir? Pues a 3.100 metros la encontramos
porque a esa altitud pues encontramos bastante falsa-poa y gramíneas que no son tan rentables en el uso para alimentación del ganado, pero como son hospederos de la chinche, pues ahí encuentra la plaga su refugio. Se hizo un estudio para ver cómo sería la colonización de esta plaga frente a variabilidad de cambio climático en un escenario a 2050, y encontramos que la plaga tiene el potencial de crecer por encima de los 3.000 metros, es decir, que ella va a tener la capacidad de reproducirse en mayores altitudes, y por el contrario, en zonas con temperaturas altas por debajo de los 2.000 metros, pues esta va a empezar a desaparecer y va a aumentar sus poblaciones dentro de los otros rangos. También hicimos un estudio para ver en qué época se presenta la mayor población de la plaga frente a las temporadas agroclimáticas del altiplano. Estas temporadas agroclimáticas son las establecidas por el IDEAM y son 4 temporadas muy marcadas y muy características. Hay 2 temporadas, las de las barras más bajas, que corresponden a épocas de menor precipitación o sequía. Sin embargo, no podemos decir que de sequía total, sino sabemos que se presentan menores precipitaciones o menor intensidad de estas entre diciembre, enero y febrero, y junio, julio y agosto. Y por el contrario, hay 2 temporadas de altas precipitaciones que para el altiplano corresponden a marzo, abril y mayo, y la siguiente en septiembre, octubre y noviembre. Para estas 2 temporadas donde hay transición de seco a mayor humedad o mayor precipitación, se encontró que la plaga se presenta con más altas poblaciones. Entonces esto también ya nos da la idea de estar preparados para efectuar labores preventivas o de manejo. Acá, para ver cómo es el comportamiento, esto corrobora que la cantidad de población la ven en las barras, tanto en la época seca, en la de lluvia, como en la época seca, para las 3 zonas: Alto Chicamocha en amarillo, Sabana de Bogotá y Valle de Ubaté naranja, donde es muy claro la alta población en la época de lluvia. Y no quiere decir que en época seca desaparezca. La plaga sigue ahí presente, solo que en menor proporción. Otro estudio que se hizo en la tesis de maestría de Andrea Rodríguez fue el efecto de la variabilidad climática interanual sobre la fluctuación de la plaga en la sabana de Bogotá, estimando ninfas y adultos según si se presentaba un evento el niño, la niña, o si estábamos en condiciones neutras. Entonces observen, para el caso de adultos, cada columna corresponde. La primera columna es la temporada seca, la segunda columna la primera temporada de lluvias, marzo, abril y mayo, y así sucesivamente. Entonces vean, para adultos en un periodo neutro, donde sí se ve un leve incremento. Sin embargo, si estamos en época del niño, pero hay presencia de lluvias, es la temporada donde más presencia de la plaga vamos a tener. Es decir que marzo, abril y mayo siempre debemos estar alertas en cualquiera de las 3 temporadas. Neutro, niño o niña, siempre va a tener altas poblaciones. Y lo mismo ocurrió con ninfas. Entonces en el periodo neutro se sigue presentando, y en el fenómeno del niño va a tener poblaciones más altas también para la primera temporada de lluvias. Entonces esto ya también nos indica que
los productores del altiplano cundiboyacense deben estar alerta para el manejo de esta plaga. Y ya con todo esto y los estudios que se hicieron por parte de tanto ICA como Corpoicua a finales de los 90, pues se establecieron algunas estrategias de manejo integrado. Ya en el módulo anterior, en el capítulo anterior, vimos que manejo integrado significa aprovechar las diferentes herramientas que tenemos para prevenir o para reducir poblaciones o daño de algún organismo dañino. En este caso hablamos de colaria, entonces lo importante es que si no se pueden aplicar todo el listado que tenemos, el usuario o el productor o el asistente técnico tenga la capacidad de escoger e ir adaptando cuál de ellas es la que mejor le funciona de acuerdo con el manejo que hacen en su finca. Porque no podemos decir que esto es estándar porque cada finca es un mundo aparte y cada una se maneja diferente, entonces es como lo general que podrían estar haciendo y que está comprobado que ayudan a reducir el daño y la población de la plaga. Entonces, lo primero que se recomienda, ya vimos la importancia de hacer monitoreo o vigilancia de los potreros. Esto nos va a permitir determinar si hay presencia de la plaga o si está iniciando el daño 1, que puede ser algo más fácil para ustedes. Importante que se haga fertilización compuesta. Si solo hacen fertilización nitrogenada, pues es obvio que vamos a tener unos pastos bastante verdes, bastante frondosos, pero muy susceptibles al ataque de plagas, mientras que si hacen fertilización compuesta basados en los resultados de análisis de suelo, esto va a permitir tener una mejor nutrición de la pradera. Riego, pues es una práctica normal que hacen en todas las praderas, entonces es importante que cuando apliquen riego, este tiene un efecto, si es riego por aspersión, tiene un efecto sobre las poblaciones de ninfas como contacto físico, entonces al caerle una gota sobre las hojas, pues van a matar esas ninfas porque como le decía Pablo, son insectos bien pequeños, menores de 1 a 2 milímetros, entonces el contacto con la gota las va a matar. Importante reducir los periodos de rotación. Alguien en las preguntas que hicimos al inicio dijo que reducir hacer un pastoreo precoz. Esto sí y no es cierto. El pastoreo precoz puede hacerse, pero de todas maneras ustedes deben tener en cuenta que no se les vaya a dañar la rotación, que el pasto también esté con la calidad que necesita el ganado, pero hay otras alternativas. Entonces, pues para raigrases ya sabemos que hay raigrases que los cosechan entre 25 y 35 días. Y para el quicuyo, ya los que vieron, no sé si ya vieron todo lo de la regla forrajera y todo lo de manejo de praderas, pero entre 35 y 45 días para quicuyo, o cuando tengan entre 5 y 7 hojas, que ya es la óptima para que el ganado la consuma. Entonces, si vamos con rotaciones más largas, pues ya cuando tenemos presencia de la chinche, si ustedes ven, ya va a ser la calidad del forraje bastante amarillo, que ni el mismo ganado lo consume y ya no va a tener la misma calidad nutricional para el ganado. Altura de pastoreo corte de 10 centímetros. ¿Y esto por qué? Porque así el remanente que queda es fácilmente recuperable, y también porque, como vimos, la chinche, la hembra, pone los huevos entre los 10 y 15 centímetros de altura del pasto, entonces con esto también estamos controlando un poco. Y por último, pues se recomienda también la renovación de praderas degradadas y
más adelante vamos a ver los efectos o los beneficios que tiene hacer esta práctica. También hacer el control químico. Entonces el control químico, obviamente, si tenemos presencia de daño o cuando está aumentando la población de ninfas. Muchos de los productores dicen que los productos que usan no sirven para controlar la plaga y resulta que los están aplicando 8 días después de salir el ganado y ahí no hay ningún efecto porque en ese momento solo vamos a encontrar la mayoría de huevos y como vieron los huevos están protegidos en la vaina, entonces no hay ningún producto que sea capaz de matar esos huevos, entonces el control químico va a ser solo sobre focos, pero cuando estemos observando la aparición del daño 1, es el momento óptimo, y eso más o menos viene a ser entre 15 y 20 días después del pastoreo, según la rotación que estén llevando. Otra alternativa es conservar el forraje, sobre todo en épocas de mayor producción, que corresponde como a las épocas también de mayor precipitación. Observamos que hay exceso de forraje, entonces ustedes pueden hacer conservación del mismo. Es importante hacer manejo de áreas no utilizadas, es decir, de jarillones, los potreros donde están las terneras, en esos no acostumbran a hacer manejo de la chincha, entonces se convierte en un reservorio. Incorporar diversidad en la pastura, esto se refiere a que la chinche solo se alimenta de gramíneas, entonces al haber diversidad, como son los carretones o también alfalfa en algunas zonas, como por el lado de Duitama y Sogamoso, pues esto va a permitir que haya diversidad y disminuye la población de la plaga. Renovación de praderas degradadas, pues ya lo dijimos, y el uso de la implementación de sistemas silvopastoriles que también tiene muchas ventajas para el ganado y también para reducir las poblaciones de la plaga. Pero bueno, todo eso que les mostré, nosotros lo validamos con 2 grupos de productores en Tocancipá y en Duitama para saber si de todas esas prácticas ellos adoptarían al menos 2 para que se considere manejo integrado. Entonces, para eso se hace un ejercicio donde ellos valoran los atributos de cada una de las prácticas, si es superior a lo que ellos usan, si es compatible con lo que usan, si es factible. Entonces, acá nos da una sumatoria y un porcentaje, y se considera que por encima del 60%, al sumar estos coeficientes, nos va a dar que sí hay probabilidad de aceptación de alguna de estas recomendaciones. Y lo mismo lo vimos para Duitama, donde el porcentaje fue muchísimo mayor. Entonces, recalcar, ¿por qué no funcionan las aplicaciones 8 días después del pastoreo? Esto es simulando cuando había 8 semanas de recuperación de la pradera. Entonces observen, en la línea roja son las ninfas, en la línea azul los adultos, y observen la cantidad de adultos es mínima hasta la semana sexta, cuando ya empieza a subir, porque ya la mayoría de ninfas se convierten en adultos y la cantidad de ninfas empieza a disminuir y luego comienza el nuevo ciclo. Entonces, ¿qué pasa si aplican en la primera o segunda semana? Pues no estamos controlando casi la población, y esto nos lleva a que los productores hagan hasta 2 y 3 aplicaciones en un ciclo tan corto, y no es necesario. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, la aplicación 8 días después del pastoreo no es recomendable porque la están perdiendo. Hablábamos de la importancia del muestreo de plagas. El martes vimos, para la chinche de los pastos está establecido que se hagan 39 muestras por hectárea al azar. Es decir, que en cada punto yo paso la jama, hago 10 pases dobles de jama, me va a permitir cuantificar la población que tengo,
Pero si no es posible hacer esto, yo puedo hacer observación directa del daño y si yo encuentro que ya está con puntos blancos en las hojas, pues ya es el momento oportuno de hacer una práctica de control y en este caso sí sería factible aplicar algún insecticida para controlar estas ninfas. Este es el daño, estas son ninfas de segundo y tercer instar, entonces como pueden ver, estas son más susceptibles porque no vuelan, están todo el tiempo ahí en el follaje, entonces es factible su control. Entonces, para la época oportuna es necesario hacer ese muestreo. Cuando empieza a aparecer el daño, ustedes pueden observar que hay manchones un poco brillantes y más blanquecinos. Ese es el momento oportuno de aplicar. Acá están, son 2 potreros donde hicimos un ensayo. Y acá hicimos la evaluación de 2 insecticidas, teniendo en cuenta que los productores usaban esos 2 insecticidas y decían que no funcionaban, pero al aplicarlos en la época correcta, observen acá en la parte de abajo tuvimos un 98% de control. Cuando observen todo el amarillamiento, porque la plaga siguió avanzando. Acá es para demostrar que el producto aplicado en la época correcta sí funciona. Entonces, como sabemos que la mayoría de productores recurren a la aplicación de productos químicos, entonces ustedes como asistentes técnicos tendrán que recomendar que esta se haga en función del nivel de daño, tener en cuenta que se aplique entre las 10 y las 3 de la tarde. ¿Y por qué a las 10? Porque si lo aplican muy temprano, hay bastante rocío y se va a perder un poco la aplicación. Aplicaciones localizadas o dirigidas, porque ya vimos que la plaga se localiza en focos. Eso me va a permitir manejar solo esta parte y no hacer aplicaciones en todo el lote. ¿Cómo se recomienda esta aplicación? Hacerlo en forma de caracol. Entonces, si yo tengo el foco, me ubico 2 o 3 metros por fuera y empiezo de afuera hacia adentro, hago la aplicación. Esto para evitar que si yo empiezo de adentro hacia afuera, pues la plaga va migrando hacia los otros lados. Importantísimo, rotar productos. Cuando decimos rotar productos, se refiere a que más que productos es a ingredientes activos. Una cosa es un ingrediente activo y otra cosa es producto comercial. Entonces es bien importante que ustedes revisen, porque ahorita más adelante vamos a ver la cantidad de productos aprobados y cuántos tienen el mismo ingrediente activo y el productor cree que porque compró otro nombre comercial está haciéndolo bien y resulta que no. Productos específicos para chinche de los pastos. ¿Por qué? Porque hemos visto que están utilizando productos para, por ejemplo, el arroz, y esto está causando toxicidad porque no guardan el periodo para evitar que haya resistencia por parte de la plaga, productos de baja toxicidad y tener en cuenta que el periodo de carencia sea entre 10 y 20 días antes de entrar nuevamente el ganado. El periodo de carencia, para los que no saben, es el periodo que se debe esperar entre una aplicación y la desaparición del plaguicida sobre la planta o sobre el consumidor. Utilizar las categorías toxicológicas 2 y 3 o 3 y 4, que ahora son los nuevos rótulos también. Rotar ingredientes activos y modos de acción. Es la recomendación principal porque sabemos que van a utilizar siempre el control. Acá vean la lista. Esto es una lista del año pasado, de 2023, tomada de la página del ICA, de todos los plaguicidas con registro oficial ante el ICA. Vean la cantidad de productos y lo que les decía, las categorías toxicológicas, afortunadamente solo hay uno de alta Doctora, categoría. y todavía no lo vemos. Esperemos un ratico que está un poquito como ¿No? retrasado. No, todavía no se ve, toca esperar, sí. ¿No? Mientras tanto, Bueno. mientras aparece, Cristian dice,
clorpirifos, imidacloprid, bifentrina, etcétera, es lo que nos recomiendan para controlar la chinche y rotar estos productos. Se le fue la pantalla. Ah, ya. ¿Ya la ven? No, aún no. Yo le aviso cuando la veamos. No sé por qué está molestando. ¿Me vuelve a leer los productos? Sí, dice clorpirifos, Imidacloprid. imidacloprid, bifentrina, etcétera. Y dice más abajo que para el control químico nos dicen que debemos fumigar desde el exterior del potrero y vamos cerrando el círculo como una espiral. ¿Sirve? Creo que es una pregunta. Ah, ya la vemos, ya Fue estamos lo viendo que dije. Y eso fue lo que dije, que de afuera hacia adentro, encerrando el foco. Lo dije en la diapositiva anterior. Listo, ya la estamos Bueno, viendo. vean, Diametoxal. ¿ya? Ya. Bueno, entonces vean la cantidad de productos comerciales, cerca de que 30, más de 30 productos comerciales. Pero entonces vea 11 de imidacloprid con diferente nombre comercial. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta en el momento de escoger el producto. Y el compañero hablaba de imidacloprid, clorpirifos. Acá no veo el clorpirifos, es que creo que ese ya no es recomendado. Y bifentrina. Acá está, bifentrina. Sí está, categoría 2. Pero de ese hay 4 productos comerciales. Entonces, pues vean que igual hay una amplia gama de ingredientes activos. Entonces, para tenerlos en cuenta, pero más que ingredientes activos, también es importante tener en cuenta el modo de acción para evitar la resistencia y aplicar la dosis que recomiendan. Ustedes pueden encontrar esto también acá en Registros Nacionales de Plaguicidas del ICA, donde va a estar siempre actualizado. Y les quedo debiendo el clorpirifos, creo que ya salió, pero voy a revisar porque si no lo tendría acá. Sí, me parece que Si no está acá es este porque año ya quedó salió. prohibido, como a comienzo de año Sí, o el año pasado quedó el prohibido. año pasado creo, sí. Dice Germán David, ¿cuál es la hora de aplicación ideal cuando se aprovecha el control químico para combinar con fertilizantes foliares? Pues es que lo recomendado es no mezclar, ¿no? Entonces, por el comportamiento que tiene la plaga, recomendamos que sea entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero si está lloviendo, pues va a ser una aplicación perdida. Y lo recomendable es no hacer mezclas, sino aplicar cuando voy a aplicar para chinche. Entonces, yo no recomendaría el uso de las dos cosas, porque puede haber también toxicidad. Y Lucio vean, Orozco pregunta, perdón, doctora, dice, para el control con insecticidas de origen vegetal, ¿se tienen algunas recomendaciones? lo que pasa es que no están aprobados. Acá lo que aparece aprobado, mire, pueden ver en bioinsumos registrados ante el ICA está 2 productos comerciales, Fungo y Esporax, que es una combinación de hongos entomopatógenos. Nosotros evaluamos extracto de NIM. El NIM comercial presentó muy buenos resultados de control, pero es un efecto inmediato. A las 2 semanas ya otra vez la población de la plaga crece, es decir, que no tiene un efecto residual y por costos no era competitivo con los otros desafortunadamente. Pero sí es una finca que hace manejo agroecológico, es factible incluirlos. Alguien hablaba del ajuají, de la orina, pues la orina es la primera vez que escucho, tendré que leer algo sobre esto, pero ajuají o extracto de nicotina, todos esos productos tienen un efecto inmediato, pero a la semana siguiente ya la población vuelve a crecer porque no tienen efecto residual. Todos esos productos nosotros los evaluamos cuando hice mi tesis de maestría en los años 95, 96 y
su efecto era ese, control inmediato, pero por costos tampoco era competitivo y son productos que no están registrados ante el ICA, entonces por eso nosotros y ustedes como asistentes técnicos no pueden estar recomendando productos que no estén en estas listas del ICA, porque ustedes están corriendo riesgos de aplicar algo que no sabemos. Entonces, una de las recomendaciones bien importantes para ustedes. Y acá, pues otro estudio que hicimos, porque todavía nos falta lo de Pablo, donde evaluamos las bondades de hacer la renovación de praderas solo renovado y con intersiembra. Entonces observen, lo hicimos también en las 3 regiones. Observen acá la materia seca, en verde está el testigo, en azul el renovado y en amarillo el intersiembra. Esa es la materia seca disponible en primer y segundo corte. Entonces observen que sí hay ventajas de realizar estas labores. Igualmente la composición botánica pues mejora bastante, donde en el testigo se observa que la mayoría es quicuyo, mientras que en el renovado y en el intersiembra pues hay presencia de raigral, leguminosa y malezas, y el quicuyo pues también en el caso de la finca testigo que corresponde a la barra verde, pues observen que es muy bajo la diversidad. Acá la acumulación de proteína en el testigo, en el renovado y en el intersiembra. Todo esto son datos importantes de la calidad nutricional de las praderas y no me voy a detener mucho en esto porque ya lo vieron o lo van a ver. Y acá para demostrar que en los lotes con intersiembra, es decir, donde incluimos tréboles y donde incluimos azul horchoro y redes grases, acá pueden observar el triángulo verde corresponde al daño, la línea roja a adultos, la línea azul a ninfas, donde podemos observar que en este intersiembra, a pesar de que hubo una población pero baja, vean, lo máximo fue, no hubo daño, mientras que en el lote testigo, donde hubo poblaciones hasta de 200, 250, se presentaron niveles de daño 2. Acá, a pesar de bajas poblaciones, pues vean. Entonces es para mostrar las ventajas de hacer intersiembra en los lotes para dar diversidad a la pastura. Y acá para observar los 3 lotes, cómo se ven de bonitos después de haber hecho. Este es el de intersiembra, este el renovado normal y este el testigo. Decíamos que es necesario hacer manejo de jarillones y áreas no utilizadas. Esta es una foto de un jarillón donde pueden observar este foco. Entonces eso se convierte en reservorio de la plaga. Y en potreros de terneras igual, donde no se hace manejo, pues ahí va a permanecer la plaga refugiada mientras el pasto del lado está en crecimiento o algo, para luego migrar hacia los lotes de producción. Conservación de forrajes, pues tenemos diferentes alternativas cuando hay épocas con exceso de forraje o que se empiece a dañar y todavía no sea hora de entrar al ganado, entonces es una práctica que pueden hacer. Y por último, la importancia de los sistemas silvopastoriles. Entonces, en 3 fincas, una donde ya estaba establecido un arreglo bien importante, uno donde solo tenía árboles grandes y uno donde ustedes pueden ver no tenía mucha vegetación. Hicimos muestreos y encontramos que en esta finca, en el lote tradicional, que es el rojo, pues se presentaron altas poblaciones, hubo daño nivel 1, pero en el lote donde había sistema silvopastoril, pues vean que no hubo daño, lo mismo que en el renovado. Y en el sistema silvopastoril, a pesar de que hubo esta población, que fue siempre menor que la del testigo, pero no tuvimos daño, excepto acá en este que fue daño 1, pero se hizo la aplicación de
en geo para la época y nos dio buen control. Lo mismo en otra finca, es el mismo comportamiento donde el tradicional siempre presenta mayor daño y aunque no hubo mayor población de la plaga, pueden ver que es similar, pero siempre se presenta daño, mientras que en el silvopastoril y en el renovado no hubo daño, aunque hubo presencia de la plaga. Acá en este, el productor hizo más aplicaciones. Y acá en la finca de Testigo, donde pueden observar altas poblaciones, pero algo preocupante, siempre hubo daño. No, aunque no hubo daño, acá pueden ver que 0, acá empezó con daño 1, y donde no hubo daño, sin embargo, el productor hizo 3 aplicaciones que no eran necesarias. Entonces, vean la importancia de estar evaluando tanto daño como presencia de la plaga. Y esto, pues, tener todas estas prácticas de manejo integrado, pues contribuye a reducir la población de la plaga hasta en un 50%, fomenta la mayor diversidad de fauna benéfica y como resultado, pues, se disminuye el daño en la pradera. Y en potreros con sistemas silvopastoriles, el daño no superó el nivel 1, mientras que en los sistemas tradicionales predominó el nivel 2. Entonces, también es otra alternativa que es a mediano y largo plazo para ir implementando. Muchas gracias, le doy la palabra a Pablo y ya para que terminemos. Pablo, tiene el micrófono cerrado. Listo, estamos hablando entonces de los insectos benéficos. Como decía la doctora Nancy, mediante los sistemas silvopastoriles o alternativas que protejan la biodiversidad alrededor de nuestros lotes y de nuestros potreros, podemos tener la presencia de controladores biológicos. Por ejemplo, en un trabajo que hizo una tesista en el año 2011, pues ella relacionó los grupos de insectos más frecuentes en las praderas en donde se presentaba la chinche de los pastos. En cuanto a Hymenopteras, por ejemplo, encontró estas dos familias con cierta predominancia, la familia Celeonidae y la familia Braconidae, que son, si bien son parasitoides relativamente generalistas, pues están presentes en la pradera. E incluso la familia Braconidae es ampliamente empleada como controladores de plagas o en diversas especies vegetales. Siguiente. El mismo trabajo de tesis, ¿No se ve? este estudiante también encontró dípteros benéficos que no son fáciles de determinar, pero sí son muy frecuentes. Se presentan conjuntamente junto con los otros dípteros que pueden ser considerados hasta perjudiciales dentro de la pradera, pero no necesariamente. Entonces están estas familias, Ceratopogonidae, Cecidomidae, Foridae y Syrphidae, cuyos especímenes son depredadores también de otros insectos. Siguiente. Y bueno, hay otros grupos interesantes y que son relativamente frecuentes cuando las praderas son manejadas de manera racional desde el punto de vista de manejo integrado. Y por ejemplo, la familia de chinches Navidae son depredadores per se, es decir, cualquier individuo que encontremos de esta familia está comportándose como depredador. Y como bien son de un tamaño semejante al de Colaria senica y al de Colaria leosa y al de Sinodomiris corpoicanus, están presentes allí y de pronto cuando uno hace un muestreo pasa desapercibido o piensa que todos son fitófagos, pero resulta que las chinches Navidae están presentes también allí. También las arañas del género Alpaida, en particular Alpaida variabilis, es relativamente frecuente en el altiplano cundiboyacense y sus telas de araña a veces son fáciles de encontrar entre las hojas del pasto
también está ejerciendo un efecto, un control, pues de toda suerte de insectos que estén allí presentes, pero si la chinche y los pastos cénicas el predominante, pues también está disminuyendo sus poblaciones. Y la mariquita también, Eriopis punicula, está relativamente frecuente de encontrar en nuestras praderas, tanto el adulto como la larva. Y así es como se ve el amor. Además de estas tres grupos de insectos, también tenemos las libélulas o arlequines de agua, que son de colores vivos, son libélulas delgaditas, muy frecuentes, sobre todo cuando tenemos vallados con aguas de buena calidad alrededor de nuestros lotes. Allí están frecuentes. Estos también son unos depredadores muy activos. Ellas cazan en pleno vuelo todo tipo de insectos que encuentren en los entornos de las praderas. Las crisopas café también son relativamente frecuentes. Sus larvas incluso se pueden encontrar también cuando se hacen los muestreos con jama en las praderas. Y las larvas, bueno, faltó incluir la foto aquí, son incluso más frecuentes de encontrar que los adultos. Y aves, las aves como las golondrinas, por ejemplo, en las mañanas o en las tardes, a las personas que son más observadores de la naturaleza, pueden observar que grandes grupos de ellas, de estas aves, circundan en vuelos rasantes los potreros, cazando pues todo el tipo de insectos que pueden encontrar allí eh, sobrevolando. En términos generales, pues en cuanto a más diversidad haya en nuestros lotes, eh, diversidad que puede ser tanto de las especies de, de pastos de las cuales se alimenta el ganado, como los bordes, los cercos vivos. Todo esto permite que haya una presencia de no solo de diferentes insectos controladores de los que se comportan como plagas, sino que también nos protegen de las variaciones climáticas, precisamente en esta época en la cual ya estamos en racionamiento en la ciudad de Bogotá y los municipios cercanos que se abastecen de agua. Entonces hay que pensar un poco en introducir esta variabilidad vegetal, no solo de pastos, sino también de especies de árboles y arbustos en nuestras fincas. Muchas gracias, Pablo. Hay una pregunta de Henry Martín. Para la fumigación, ¿qué tipo de poma, boquilla o tipo de gota para hacer efectiva la aplicación? Bueno, en ese sentido es necesario que haya calibración de equipos y para eso es necesario utilizar boquillas que sean para insecticidas. Ustedes saben que hay unas boquillas para insecticidas, otras para herbicidas, que dependiendo la forma del cono van a dar mayor cobertura, entonces que sean, que pulvericen. Y si es con tractores o con equipos de, de esa magnitud, pues todo tiene que ir calibrado, pero en ese sentido sí les recomiendo la capacitación directamente con la ANDI, porque así lo hemos hecho nosotros. Nosotros no somos expertos aplicando, entonces con la ANDI hicimos esa capacitación a todos los, tanto a productores como a los administradores de fincas, para que aprendan a calibrar, porque ese es otro problema. No importa que estén aplicando en la época cierta, si la boquilla no da buena cobertura, si la preparación no fue lo suficiente, entonces es bueno tener una capacitación en esa área y utilizar las boquillas recomendadas para insecticidas, y dependiendo también la formulación del insecticida, si es polvo mojable, si es emulsión, todo eso va a afectar en la hora de aplicar.
Gracias, doctora. Hay otra pregunta. En el caso de tener colmenas de abejas, ¿estos insecticidas la afectarían? Es lo que afectarían si ellos se alimentaran de flores, por ejemplo, de los carretones. Entonces, creo que por eso el clorpirifos fue uno de los que salió, pero tengo que revisar bien. Entonces es tener cuidado, como siempre, con cualquier plaguicida, donde se aplique y cómo se aplique, y tener en cuenta eso, si todavía está en el mercado o no. Listo. Le recuerdo a los participantes que hay un foro. Pues por temas de tiempo no podemos responder más preguntas, pero en el foro ustedes pueden realizar las preguntas y ahí se irán respondiendo las inquietudes que tengan. Entonces creo que después de esto vamos a hacer una evaluación de lo que aprendimos en este módulo, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y según tengo entendido va a quedar subido en la plataforma para que lo contesten. Pero sí me gustaría volver entonces a la pregunta número 1, ¿cómo se sienten ahora? Y terminamos. O si hay alguna pregunta. Hay una pregunta de Cristian que dice, al ¿Cómo les fertilizar, pareció? la pregunta es, al fertilizar con compuestos nitrogenados, ¿hay una prevalencia mayor para la infestación del chinche? Me parece que sí, ya la habían respondido. Sí. Lo ideal es que sea fertilización compuesta. También hay el uso de silicio que ayuda a engrosar y a dar resistencia a las plantas, pero como decimos, siempre tiene que ser manejado según la recomendación del análisis de suelo. Muchos ganaderos siempre hacen fertilización nitrogenada y se olvidan que todo lo que están extrayendo del suelo y se olvidan de nutrirlo. Entonces es recomendable hacer análisis de suelo para que les dé una recomendación exacta de qué nutrientes debe tener ese pasto para que pueda ser un poco también más resistente a diferentes factores adversos. Listo. Entonces, como lo dijo la doctora Nancy, vamos a hacer una pequeña evaluación. En cuanto es igual que al comienzo, ¿cómo se siente para iniciar esta jornada? 1, aún se siente expectante. 2, está contento. Y 3, aún se siente cansado. Yo voy aquí mirando los resultados. Bueno. Bueno, de los que votaron dicen que se sienten aún expectantes. 1, contentos. 1, 2, 16, 17, 20, 21, 22, 23 contentos y una persona se siente cansada. Entonces cambiaron las expectativas, Bueno. la mayoría de gente está contenta. Bueno, ofrecemos disculpas por el tema de la comunicación que hubo. Igual esta grabación, Sí, las de hoy fueron terribles. sí, a veces falla, eso suele pasar mientras nos acoplamos. Esta grabación igual queda en el módulo 5 del capítulo 2 para las personas que la quieran volver a revisar. Para las personas que no han llegado al módulo 5, los invitamos a que continúen con el curso. La otra semana ya se abre el módulo 6, que es manejo de praderas. Lo vamos a realizar por 2 semanas, debido a que son 7 capítulos.
Ahí vamos a hablar todo el tema de conceptos. Es importante que nosotros conozcamos algunos temas de conceptos básicos, como masa forrajera, qué es una pradera. También vamos a hablar todo el tema de crecimiento de los pastos, cómo crece el quicuyo, cómo crece el ryegrass. Vamos a hablar también el tema de evaluación de los forrajes, de aforos, cómo se miden los pastos. También todo el tema de presupuesto forrajero, plan de finca. Es un módulo interesante de 2 semanas que espero que lo aprovechen. Van a haber unos talleres y nuevamente los invito a realizar la encuesta para la práctica. Las personas, por favor, revisen el spam. Necesitamos confirmar de aquí al viernes cuántas personas van a asistir a la práctica. Dentro de eso, pues también veremos el tema de la chinche de los pastos. Bueno, creo que ya estamos pasados un poco del tiempo. Les agradezco mucho a las 38 personas, 37 que estamos en este momento. Cualquier pregunta, inconveniente, ahí están los foros. Está la plataforma y espacios para hacer todo ese tipo de inquietudes. Bueno, y no siendo más, muchísimas gracias. Les deseo feliz tarde. Doctora Nancy, muchas gracias por su colaboración, por acudir a este llamado del curso. A Pablo también. Espero que los participantes aprovechen este tipo de espacios, de oportunidades. Y bueno, no siendo más, les deseo un feliz resto de semana. Muchísimas gracias para todos. Buenas tardes para todos. Antes de que se retiren, sí, en efecto acabo de encontrar que sí, el ICA en julio del 2023 ya suspendió el uso, la importación, comercialización y uso de clorpirifos. Entonces, para el compañero que preguntaba, Muchas gracias, doctora, por la aclaración. ahí les Bien, pongo el link acá para que lo lean. listo, Ay, gracias. no. Quería ver que no me salió. Entonces, para las personas que todavía lo Ya, siguen ya utilizando, está. para que ya no. No, Listo, no ya sé qué llegó Ali. pasó hoy, Javier, Sí, estuvo. porque yo se suponía que pasaba y Pablo se demoraba en empezar, no sé qué pasó. Y eso que se